Si es que el Estado se sigue viendo como un botín y no como una oportunidad de servir a las personas que son parte de ese Estado, si los servidores públicos no entienden que su rol es representar a las personas y gobernar para el bien común, entonces no vamos a tener un Estado que sea realmente funcional. Porque lo que estamos viendo ahora es que muchos de los representantes que tenemos en el Congreso, y ciertamente la señora que está sentada en el sillón presidencial, no tiene una conciencia real de su responsabilidad con quienes los pusieron ahí, que son los votantes, los ciudadanos, nosotros mismos. Nosotros, para poder entendernos como nación, tenemos que volver a los orígenes y tratar de entender estos diferentes momentos, estos diferentes pasos que llevan a la nación que conocemos hoy. ¿Es un error creer que fue una guerra únicamente entre europeos y americanos? Por supuesto, porque además si tú piensas en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, después de la capitulación, de los 9.000 hombres que defienden al rey de España en Ayacucho, alrededor de 500 regresan a la península. Cecilia Méndez tiene un artículo fantástico de los tempranos años 90 que se llama Incas sí, indios no, que habla justamente sobre esta idea, sobre poder idealizar el pasado incaico y separarlo muy drásticamente de lo que es la presencia indígena contemporánea. $200 años desde que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa de la justicia que Dios defiende. Y sin embargo, para respondernos a qué le llamamos Perú, a qué le llamamos nación peruana, está con nosotros Natalia Sobrevía. Natalia, bienvenida al Buen Librero. Muchas gracias, es un gusto estar acá conversando de libros. Bueno, este libro particularmente refiere a un término. ¿Qué es la nación peruana? Bueno, la nación peruana es una construcción histórica que tiene ya más de 200 años y a la que poco a poco seguimos aportando y seguimos construyendo. ¿Es pertinente llamarlo nación peruana o en el Perú existen también múltiples nacionalidades? Bueno, hay un estado peruano, que es la República del Perú, que es la que celebra, conmemora sus 200 años en el año 21 o en el año 24 o en las dos. Hay la idea de la nación peruana, que como te digo es una construcción, y también hay múltiples naciones, pero en realidad depende de cómo estemos definiendo nación. Si estamos haciendo una idea de Estado-nación o si estamos hablando de naciones como identidades. Claro, si referimos a identidades probablemente sí tengamos más, pero el Estado es uno. Es uno, sí. Efectivamente. Ahora, es curioso, ¿no? Porque en el libro refiere justamente que el nacimiento de Perú es anterior al concepto de Estado como tal. Bueno, pero ¿qué Perú? Uh-huh. Cuando estamos hablando del virreinato del Perú, por ejemplo, es algo muy diferente de la República del Perú. Este libro se llama La nación subyacente porque habla de esas nociones de identidad que están debajo de la piel, que subyacen y que van a emerger y se van a volver centrales después del proceso de independencia con la creación de la República. Pero uno no puede construir algo de la nada, se construye de lo que existe antes. Esas identidades que van a ser la base sobre la cual se va a fundar la idea de la nación peruana. Había una cuestión bastante extendida, ¿no? Y era que justamente los mestizos y los criollos habían ponderado el pasado del incanato como un tema casi glorioso, pero más bien había un desprecio hacia lo indígena. ¿Es correcta esta apreciación? Cecilia Méndez tiene un artículo fantástico de los tempranos años 90 que se llama Incas sí, indios no, que habla justamente sobre esta idea, sobre poder idealizar el pasado incaico y separarlo muy drásticamente de lo que es la presencia indígena contemporánea. Partiendo de esto, entonces, ¿quiénes son realmente los protagonistas de la independencia? Bueno,
las élites criollas, mestizas, van a tomar protagonismo muy importante durante las guerras de independencia. No van a ser los únicos que participan, por supuesto. Van a haber grupos indígenas de diferentes tipos, van a haber montoneras, van a haber grupos afrodescendientes también que van a participar. Pero en general, cuando vemos el proceso de independencia peruano, vemos que estas élites inicialmente se han decantado por mantenerse fieles al rey de España, pero luego al ver qué es lo que está sucediendo en el resto del continente y ponderar las posibilidades, van a emerger y muchos de ellos van a cambiar de bando, muchos mestizos como Gamarra, Castilla, Santa Cruz, y van a decidir participar por la independencia. Entonces vemos que es un proceso complejo, porque los peruanos o las personas que viven en el Perú en ese momento se van a ir decantando, decidiendo por la independencia paulatinamente. ¿Es un error creer que fue una guerra únicamente entre europeos y americanos? Por supuesto, porque además si tú piensas en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, después de la capitulación, de los 9.000 hombres que defienden al rey de España en Ayacucho, alrededor de 500 regresan a la península. Ahora, hay un tema aquí que me parece bastante interesante, ¿no? El Perú solamente se puede hacer independiente ya llegando San Martín y todavía estando la Serna en el Cusco, cuando una reforma justamente termina partiendo en dos a los realistas, ¿no? Algunos todavía fieles a la monarquía y otros ya más constitucionalistas, ¿no? Entonces es en ese momento clave en el que finalmente se puede disolver absolutamente todo. Así es, porque lo que sucede en el Perú, por ejemplo, si lo comparamos con México, en México hay algo semejante. Los mestizos y criollos van a defender al rey de España hasta el final, cuando ellos mismos deciden cambiar de bando y hacer un acuerdo, y a través del Plan de Iguala organizar un imperio mexicano, algo similar a lo que quiso hacer San Martín con una monarquía en el Perú. Pero en el Perú, los defensores del rey tienen estos líderes que son peninsulares, que son veteranos de las guerras napoleónicas, que han llegado a las Américas después de 1815 y que van a continuar luchando de manera muy organizada. Y élites en el sur del Perú, que cuando el virreinato se muda de Lima, inicialmente a Huancayo, pero posteriormente al Cusco, son élites de Cusco, Puno y Arequipa sobre todo, que van a ganar mucho con la movida del virreinato al sur del Perú y no tienen ningún interés de dejar tan pronto al rey. Tan es así que incluso después de la capitulación de Ayacucho se nombra como último virrey del Perú al arequipeño Pío Tristán como último virrey del Perú, y él decide si es que todavía tiene alguna posibilidad de seguir defendiendo al rey y decide que no, y es ahí donde realmente acepta la independencia peruana. Y decide justamente apoyar a la independencia básicamente porque habían presiones, ¿no? De Guayaquil, por ejemplo, que ya venía independizándose. Y anteriormente también habían habido otros intentos, ya por quizás tumbarse al imperio español de aquí, de América del Sur, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, que a inicios del 19, por ejemplo, Inglaterra toma el control momentáneamente de Buenos Aires y son expulsados, ¿no? Es más, hubo una campaña aquí en el Perú y en otros países de América por dar ayuda a sus paisanos, ¿no? Que estaban sufriendo esta invasión extranjera, ¿no? Sí, justamente lo que es interesante es cómo en el Río de la Plata, en Montevideo y en Buenos Aires, que tienen dos invasiones inglesas en 1806 y 1807, van a rechazarlo y van a defender al rey de una manera tan fuerte. Y pocos años más tarde, en 1810, van a establecer una junta autónoma, inicialmente diciendo que es en defensa al rey ausente, porque recordemos que el rey ha sido tomado preso por Napoleón y esto va a ser algo que va a iniciar un gran proceso de independencia a nivel continental, pero eventualmente cuando el rey regresa a España en 1814, va a llevar a una independencia en el Río de la Plata en 1816. No es posible entender el proceso y cómo comenzó sin entender, por ejemplo, la Guerra de los 7 años. ¿Qué conexión
hay entre la Guerra de los 7 Años y la independencia del Perú? Lo dije hace un momento, tiene que ver con este proceso por el cual los grandes imperios van a estar en competencia el uno con el otro y van a buscar extraer mayores recursos de sus colonias y de sus mismos población. Y entonces eso va a llevar a una reacción, que además haya todo un momento filosófico donde ya se está empezando a pensar qué es la representación, quién debe ser el soberano, por qué debe ser el rey el soberano y no debe ser el pueblo, los ciudadanos. Entonces, esos dos procesos van a estar sucediendo en paralelo. Por un lado, las guerras van a llevar a una necesidad de extraer más recursos de la población y la población se va a empezar a preguntar cada vez más, ¿por qué debemos pagar? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Y por qué nosotros no podemos votar? ¿Por qué no puede haber una representación? Y eso es lo que va a llevar a la era de las revoluciones. Y no va a ser solamente en el Perú, no va a ser solamente en Sudamérica, sino va a ser esto algo mundial. Y Napoleón va a ser un gran participante en todo esto porque el detonante de las guerras de independencia va a ser la captura de Fernando VII por Napoleón en 1808. Hay un momento clave igual, ¿no? Que son las reformas borbónicas. Sí, las reformas borbónicas son claves porque son un momento en que la nueva dinastía que va a gobernar España va a tratar de tener una aproximación más intensa en varios temas. En organización política, por ejemplo, es con las reformas borbónicas que se van a crear los nuevos virreinatos sudamericanos, el virreinato de la Nueva Granada, más o menos equivalente a hoy Colombia, el virreinato del Río de la Plata, que es tan tardío como 1776, que es lo que ahora sería el Gran Sur, incluyendo Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ahora, esto también cambia las rutas de comercio y propicia una serie de rebeliones, ¿no? Rebeliones, o sea, precisando el término de Charles Walker, porque dice que justamente una revolución es aquella que triunfa. No, las rebeliones finalmente quedan truncas. Una de ellas la de Túpac Amaru. Así es, y la rebelión de Túpac Amaru se inserta en un momento de grandes rebeliones y levantamientos y revoluciones antifiscales. Si tú piensas y ponderas más o menos la era de las revoluciones en todas las Américas y piensas en los Estados Unidos, lo que lleva a la independencia norteamericana es una rebelión en contra de los impuestos. Ellos hablan de no se debe cobrar impuestos sin representación. Y de la misma forma, la Revolución Francesa va a ser una reacción del tercer estado en contra del rey, que está juntando a los estados generales para cobrar más impuestos. Y de la misma manera, cuando los Borbones, una de sus reformas es también una reforma fiscal, están tratando de extraer más de la población en términos de impuestos, y la reacción de Túpac Amaru va a tener que ver con eso y también con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que ha cortado los espacios de comercio y ha dificultado el comercio entre los dos virreinatos. Recordemos que incluso Puno es parte de este nuevo virreinato del Río de la Plata. Ahora, todo eso tiene que ver también, o sea, ¿por qué? Porque una vez que se dan las reformas borbónicas y una vez que se da todo el proceso de liberación de América del Sur, estos gobiernos nacientes van a optar en muchos de los casos por mantener el antiguo orden. Es decir, no necesariamente de generar un proceso independentista y fundacional en todo sentido, sino por mantener las mismas fronteras que se habían trazado en el virreinato, cosa que a la larga causaría un montón de problemas y guerras entre muchos países vecinos, ¿no? Bueno, todo el tema de la creación de las fronteras es un tema que va a tomar muchísimo tiempo, porque incluso al terminar las guerras de independencia no están muy seguros cómo van a ser las organizaciones políticas. Es decir, por ejemplo, hay un estado, una república, que es la República de Colombia, que ahora en la historiografía se le llama Gran Colombia, pero Bolívar inventa y crea esta república como la República de Colombia, y se supone que va a llegar a tener frontera con el Perú, y hay una discordia muy grande desde a dónde debe llegar esa frontera. Se trazan en diferentes mapas porque también la monarquía hispánica no tenía mucha claridad exacta y movía las fronteras de cuando en cuando. Entonces, por ejemplo, lo que decía hace un momento de Puno, que había sido parte del virreinato del Río de la Plata, vuelve a ser parte del Perú.
dónde está el comienzo y el final. Pueden haber estas grandes confederaciones, pueden haber esas grandes uniones como Colombia, que va a colapsar en 1830. Pero incluso antes de ese colapso ya hay una guerra con el Perú, una guerra entre Perú y Colombia, o Perú y la Gran Colombia, que va a ser de 1828, justamente para definir la distancia, la diferencia, cómo se debe trazar esa frontera entre lo que es Perú y en ese momento Colombia, que luego se va a convertir en Ecuador, y va a ser algo que vamos a arrastrar en el caso de Perú y Ecuador hasta hasta los 90 del siglo XX. Tremendo eso, ¿no? O sea, cómo es que las líneas territoriales, que finalmente son líneas, o sea, que demarca evidentemente el ser humano dentro de un territorio geográfico, ¿no? No es que yo sé en qué momento, si es que no me ponen el límite, yo no sé, o sea, en qué momento estoy transgrediendo el territorio del otro, ¿no? Además, las poblaciones que viven en espacios fronterizos, no particularmente esa frontera entre Perú y Ecuador, porque está en la mitad de la selva amazónica, pero muchas otras de fronteras, si ves la frontera entre Perú y Bolivia en Desaguadero, las personas viven de ambos lados de la frontera. Huaquillas es también más similar. La gente atraviesa la frontera de ida y vuelta, y esos espacios fronterizos son bastante liminales, no hay una línea muy recta. En el caso de las fronteras en espacios donde no hay una presencia del Estado, digamos que ni del Ecuador ni del Perú, entonces las poblaciones que viven ahí no les interesa dónde comienza y termina un país. Claro, o sea, digamos que básicamente ellos se mueven entre las fronteras y el interés está únicamente en poder comerciar. Ahora, por ejemplo, lo que viene sufriendo Desaguadero, por ejemplo, con muchos bolivianos que iban a Perú a poder comerciar y ahora por la devaluación ven que el peso boliviano pues prácticamente ya no tiene ningún peso específico, valga la redundancia, ¿no? Y eso sucedió también en el siglo XIX, cuando se fue introduciendo lo que se llamaba la moneda feble boliviana, que era una moneda que estaba muy devaluada porque tenía menos metálico y entraba en el Perú porque no habían piezas pequeñas de moneda. Y entonces uno de los grandes conflictos tenía que ver con el llamado peso feble boliviano. Acabas de tocar un tema interesante, esta alianza peruano-boliviana que se hizo justamente prácticamente a inicios de la República y que va a costar también una guerra con Argentina. Muchos dicen no nos hemos enfrentado a Argentina, pero Argentina sí técnicamente combatió contra nosotros en ese combate contra la alianza peruano-boliviana. ¿Qué tan conveniente crees que fue? O sea, ¿o fue un error histórico? Bueno, hay quienes piensan que fue un error histórico que no continuara la Confederación Perú-Boliviana. Yo escribí un libro sobre Andrés de Santa Cruz que salió hace ya casi 10 años y donde analizo justamente todo el proceso de cómo se da, por qué se da, cuáles son las motivaciones para crearla y quiénes son los enemigos. Pero cuando tú dices Argentina, no es la Argentina que conocemos hoy, es también la Confederación Argentina, que en ese momento es muy confederal, muy separada en los diferentes estados, con Rosas, Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, y entonces ahí hay una se le llamaban las Provincias Unidas del Sur, me parece, ¿o no? Así es, o la Confederación Argentina. Entonces, en ese momento, como te decía, no está muy claro cuál debe ser la forma que deben tener los países, y en ese momento hubiera sido posible que se confederaran el Perú y Bolivia. Ahora, las divisiones internas y la oposición dentro del Estado norperuano, que vendría a ser Lima y todo lo que va al norte, es muy grande, tanto como la oposición que existía en Chile y la oposición que había en la Confederación Argentina, porque tenían temor que un país más grande, más poderoso y más unido fuera realmente a ser problemático. Efectivamente, ¿no? De hecho, en algún momento tú mencionas la palabra imperio peruano, ¿no? Cuando yo leí el título del capítulo dije, uy, ¿ahora a dónde vamos? Pero claro, se refiere a que básicamente había la idea de volver a las raíces de lo que fue en algún momento el Tahuantinsuyo y de crear una nacionalidad en torno a esto, cuestión que finalmente pues ya sabemos cómo terminó, ¿no? Así es, ese es un capítulo muy divertido, que es un contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo hubieran sido exitosos? Y un poco lo que propongo es esa idea de que este imperio peruano no hubiera tenido la forma que tiene el Perú actual. Entonces es ahí también ver cómo nosotros imaginamos que el Perú siempre ha sido como es, y en realidad no es así. El Perú ha cambiado sus fronteras,
han sido modificadas por diferentes motivos y también el Estado peruano no ha tenido control sobre todo el espacio territorial peruano, incluso se podría arguir que hasta ahora hay espacios donde no tiene control territorial. Entonces el espacio geográfico, ese imaginario que tenemos de qué cosa es el Perú, es variable, es modificable y tiene una historia de cómo llega a ser lo que es hoy. El hecho de estar divididos por una cordillera y por una selva espesa y abundante impidió incluso que los mismos españoles pudieran llegar a determinadas zonas. Por ejemplo, la selva ha sido todavía un territorio infranqueable, ¿no? Por supuesto, hasta el siglo XX, hasta la llegada del caucho, hay muchísimos espacios en la selva amazónica que no tienen contacto real con el resto del país y que si bien cuando tú ves un mapa están asignados a lo que es el Perú no tiene, o el Estado peruano no tiene un control sobre ellos. En el siglo XIX, por ejemplo, Ramón Castilla va a organizar la ciudad y el fuerte de San Ramón, que es la ciudad de San Ramón ahora, y si lo pensamos que está en la selva alta, en la Sierra Central, es bastante cercano, es todavía ceja de selva, es todavía entrada a la selva, es decir, no había control absoluto sobre lo demás. Cuando en el siglo XIX se organizan estas colonias alemanas en Posuso, por ejemplo, primero en Posuso en la década del 50 durante el gobierno de Echenique y luego con Castilla, se les lleva a un lugar que se imagina vacío, por supuesto que no está vacío, y también se imagina que se les va a poner en un lugar que es navegable en el Amazonas, cosa que tampoco logran. Entonces, estas son todas maneras de tratar de colonizar este espacio hasta bien entrado el siglo XIX. Ahora, el motivo con el cual los llevan a Posuso y demás es también irrisorio, ¿no? Ya sonaría hasta raro, casi especista, ¿no? Bueno, tenían una idea de que iban a llevar el ferrocarril hasta ahí y que luego iba a haber un puerto y de ahí iban a navegar el Amazonas. Cosa que finalmente no sucedió, No. como varias cosas que suelen ocurrir. Mencionaba esto de la división que hubo entre los mismos realistas, entre gente que estaba a favor de la monarquía y demás, porque la huida de la Serna es francamente filmable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con la Serna, el virrey que estaba en el Cusco justamente? Bueno, lo que sucedió fue que había primero un virrey anterior que había sido Joaquín de la Pezuela, que había luchado en unas campañas contra quienes venían del Río de la Plata en el sur del Perú y había pasado muchísimos años. Él había llegado al Perú en 1804, tenía muy buenas relaciones con los criollos, tenía una posición muy convencida de la importancia de Lima, que Lima tenía que mantenerse bajo cualquier costo. San Martín había llegado a Chile y había hecho su campaña sobre Santiago, y había tomado Santiago y el sur de Chile no era parte todavía independiente y no va a ser independiente hasta 1826. ¿Qué sucede en el Perú? Ese grupo que sigue a la Serna, donde están Canterac y Valdés y García Camba y toda una serie de oficiales, son esos oficiales que mencioné hace un momento, que venían como veteranos de las guerras napoleónicas y llegan al Perú y ellos han tenido toda una experiencia de guerra de guerrillas y muy rápidamente se dan cuenta que Lima es una ciudad muy difícil de defender. Si tú no controlas el mar y no controlas las montañas, no tienes control sobre Lima. Una vez que ellos pierden el gran crucero Esmeralda, pierden la batalla de Cerro Pasco en 1820, la Serna y sus hombres deciden que tienen que cambiar de estrategia, derrocan, sacan del camino al virrey Pezuela, instauran a la Serna y la Serna decide, después de hacer una negociación con San Martín, que lo que a él le conviene es moverse hacia el centro y hacia el sur del Perú. Y eso es lo que hace. Y cuando San Martín finalmente ve que se retira la Serna, sabe que es momento ya de poder tomar otro tipo de acciones. Y no solamente eso, sino que San Martín lo aclaman. Todas las élites de Lima están desesperadas pensando qué vamos a hacer sin un ejército que nos proteja. Y entonces llaman a San Martín y San Martín entra de manera triunfal, pero sin dar una batalla, sin tener que enfrentarse con nadie, simplemente llega a ser aclamado. Algo interesante es que tú retomas dentro de estos ensayos testimonios de el viajero inglés Basil Hall, ¿no? Que de hecho hace tiempo leí los diarios de Basil Hall a propósito del Perú. ¿Qué similitudes, o sea, con el país actual, ¿no? O sea, esta tendencia reverencial, totalmente cortesana que se sigue dando de una u otra manera. Pero Basil Hall menciona algo a propósito de la huida de la Serna. Cuando se va la Serna queda el vacío de poder, durante unos instantes la gente
se vuelve completamente loca. Pero luego de 2 horas ya prácticamente no había absolutamente nadie en la calle. Y luego, tras la entrada de San Martín a Lima, muchas mujeres se arrojan sobre él pidiendo protección. Es una cuestión casi apocalíptica, ¿no? Bueno, sí, tienen un temor tremendo de los grupos indígenas que circundan la ciudad, los cimarrones, que son afrodescendientes que se han escapado, que se han liberado. Y entonces las élites criollas y mestizas de la ciudad están muy atemorizadas y sienten un vacío, literalmente un vacío de poder con la salida de la Serna y sus tropas. Entonces, llegando a San Martín, se arrojan a sus pies pensando que, bueno, tienen que hablar con el nuevo líder, organizar su posición y luego se van a dar grandes fiestas. Las fiestas patrias justamente son bailes, banquetes, celebraciones. A propósito de esto, Rolando Rojas mencionaba a propósito del limeño sensual y cuál era la visión que se tenía a propósito de Lima. Y hay un análisis ahí somero que hace y es que básicamente si es que a Lima le pasara algo, los limeños probablemente no hubiesen interrumpido ninguno de sus placeres, ni las corridas de toros, ni las batallas de gallos, que además eran consideradas ya para la época salvajismos tremendos, pero eran una herencia española bastante marcada, de la cual era casi imposible huir, ¿no? Bueno, San Martín prohíbe las corridas de toros y ahí como le va. Y Bolívar, por ejemplo, era un gran fanático de los toros, entonces ahí también ves una relación diferente. Otra cosa que es muy interesante que estudia Mónica Ricketts es el teatro y cómo el teatro se va a seguir dando, cómo las obras de teatro también representan los temores, las ideas y las posibilidades. Ahora, mucha gente termina, insisto, firmando el acta de independencia y San Martín termina proclamándola, pero no necesariamente a partir de ese momento podemos decir que el Perú era totalmente libre. Bueno, solamente Lima y el norte del Perú eran libres. En el sur del Perú se mantenía el virreinato y además se había reinstaurado la Constitución de Cádiz. Entonces, si hablamos del Perú, definitivamente no es el Perú que está libre en ese instante, sino solamente una región del Perú. ¿En qué momento San Martín, ya abandonando el protectorado y habiendo acudido a la ayuda de Bolívar en el norte, decide finalmente entregarle el poder? Bueno, yo creo que tengo un capítulo también en el libro sobre la entrevista de Guayaquil y qué es lo que sucede ahí. San Martín le había dado tropas y hombres a Bolívar para la batalla de Pichincha, que no se hubiera podido ganar sin el apoyo de las tropas que envía San Martín. Cuando él va donde Bolívar en este año 22, en julio del 22, se encuentran. Él ya es un hombre con muchas limitaciones, él ya ha intentado varias cosas, pero se da cuenta que la estrategia que tuvo en Chile, que es liberar la capital, no es posible en el Perú, porque lo único que han hecho los realistas y los defensores del rey es moverse más al sur, donde hay ciudades muy importantes, Cusco, Arequipa sobre todo, Ayacucho también. Entonces, San Martín no tiene apoyo ya de Chile en ese momento, no tiene apoyo desde el Río de la Plata, no tiene apoyo particularmente en el Perú tampoco. Entonces, él es un hombre un poco sin posibilidades. También se habían creado muchos monstruos en torno a la llegada o a la probable llegada de San Martín, ¿no? Dentro de la gente corría la voz de que era un insurrecto o que venía a desestabilizar el orden. Y muchas de las cosas, insisto, las comparaciones con el presente pueden sonar odiosas, pero son, ¿no? Muchas fake news, versión colonial, corrían en torno a la figura de este argentino que venía a desestabilizar absolutamente todo el régimen, ¿no? Y no solamente él, sino su primer lugarteniente, que es Bernardo de Monteagudo, que es un afrodescendiente originario de Tucumán, que ha sido muy radical en su juventud. Y ya cuando llegan a Lima, tanto San Martín como Monteagudo son mucho más ponderados, van a organizar la sociedad patriótica para debatir si es que el Perú debe ser una monarquía o una república. San Martín va a establecer el protectorado, que es a todas luces un gobierno donde él lidera todo, es decir, no es un gobierno representativo. Eventualmente él se va a dar cuenta que no puede gobernar de esta manera y va a llamar las elecciones al Congreso Constituyente, al que le va a dejar el poder en septiembre de 1822. Ahora, este personaje, Bernardo de Monteagudo, un gran conspirador, ¿no? Y también se decía un gran mujeriego, ¿no?
De hecho, muchos le atribuyen su asesinato a este tipo de causas, ¿no? Que se terminan endilgando también a Faustino Sánchez Carrión, dicho sea de paso. Pero Bernardo de Monteagudo está justamente con los dos gobiernos, ¿no? O sea, está con San Martín, es expectorado y regresa con Bolívar, ¿no? Es uno de esos casos paradójicos. Sí, y además es un caso muy interesante porque cuando regresa con Bolívar, regresa muy empoderado. Y entonces no se sabe realmente por qué lo mataron, pero se sabe que terminó acuchillado. Bolívar tuvo una entrevista personal con el asesino y se llevó a su tumba la historia que le contó el asesino de Monteagudo. Además, se dice bastante amigo de Manuela Sáenz, por ejemplo, ¿no? Y otros personajes de la época que son revisados a veces con bastante distancia como personajes secundarios dentro de la historia, pero que cumplieron creo que un rol determinante, ¿no? Monteagudo, por ejemplo, infiltrando incluso, esta me parece una estrategia súper misógina, pero que en el momento me parece que de repente le habrá servido, ¿no? Infiltrando mujeres dentro del ejército realista. Confesando a través de los secretos de alcoba muchas cosas y estrategias que le sirvieron para poder conspirar y lograr acallar ciertas revoluciones, ¿no? Así es, en ese momento se hablaba de la seducción de las tropas, y cuando hablaban de seducción no hablaban solamente, digamos, de una seducción física, sino de convencerlos. Eso es lo que sucede sobre todo con un batallón que se conoce como el batallón Numancia, que eran casi todas personas que habían venido de la Nueva Granada a luchar por el rey, pero no estaban necesariamente convencidos de ese lado, y una vez que están en territorio peruano, deciden cambiar de bando por la independencia. Y es en gran parte a la participación de mujeres, muchas de ellas a las cuales después se les condecora con la Orden del Sol, por ejemplo. María Parado de Bellido es una de esas mujeres que mencionas al final del... Sí, no es una mujer que estuvo presente en el batallón Numancia, ella tuvo una participación bastante diferente. Tengo un capítulo también sobre María Parado de Bellido, pero lo de ella es diferente porque no sabemos exactamente qué hizo, porque los documentos oficiales sobre María Parado de Bellido no existen. Solamente tenemos las referencias de que una mujer fue ajusticiada y se dice que fue por apoyar a un grupo de rebeldes tramitando cartas y llevando cartas. Fue por defender a su hijo, fue por defender a su marido, no lo sabemos realmente, pero la historia ha creado toda una narrativa alrededor de María Parado de Bellido. Estas otras mujeres a las que me refiero sí tenemos documentos. Hay documentos que muestran qué hicieron exactamente, cocinaron, convencieron y luego se les premió con la Orden del Sol. Hubieron 200 mujeres condecoradas con la Orden del Sol por San Martín. Me interesa sobre todo ese punto, ¿no? Cuando se habla de la independencia y de próceres, todos son hombres, o la mayoría de ellos. O sea, ¿cuál fue el rol de las mujeres? Que no creo que se haya limitado únicamente a secretos de alcoba, ni a cocinar, ni a lavar, ni a planchar. Creo que hay algo más ahí, ¿no? Bueno, porque lo que tiene que ver es con cómo se construyen las memorias sobre estos hechos, de estos actos. A quiénes se recuerda, a quiénes se rememora y quiénes son los que tienen el poder de decisión sobre ciertas cosas. Estamos hablando de un periodo donde solamente se consideraba que los hombres eran ciudadanos, el voto solamente se le va a dar a los hombres, solamente los hombres van a poder combatir en el ejército. Entonces, el rol que tiene la mujer no es que sea menos importante, bueno, sí es menos importante porque no tiene un rol político práctico de la misma manera, pero efectivamente también participaron de muchas otras formas. Un ejemplo claro es en el Alto Perú, en lo que es ahora el Río de la Plata, Juana Azurduy, que usaba uniforme, combatía al lado de su marido, y hay casos como ese. En el caso peruano vemos que una de las primeras mujeres a las cuales se le va a elevar al panteón de los héroes y de los próceres es a María Parado de Bellido, pero efectivamente no es la única. Hay otras que han empezado a aparecer en las historias más contemporáneas, como Micaela Bastidas misma, que a quienes no se le recordaba mucho en el pasado, pero ahora se le recuerda más, a las hermanas Toledo. Hay otras personas, que Ventura Jalamaki, que poco a poco van a ir apareciendo, pero tiene que ver también por qué es lo que queremos recordar, por qué recordamos a los héroes. Se les construye alrededor del pasado, alrededor de lo que se hizo, esta idea de heroicidad. ¿Qué es la heroicidad?
Bueno, es lo que nosotros queremos imaginar que hicieron estas personas. Pero estas personas estaban en una situación bastante al límite, en una situación de conflicto, y tuvieron que tomar decisiones. Y entonces, ¿cómo los recordamos? Puede ser heroico o no heroico. Pero también es quiénes son los vencedores, porque son los vencedores de cada contienda que van a decidir qué actos fueron heroicos y qué actos no. Te pongo un paralelo. ¿Qué sucedió en la época del conflicto armado interno? Muchas personas tuvieron que tomar decisiones por la situación en la que se encontraban. Estaban, digamos, en Huanta o en Huamanga y tenían que tomar una decisión, sea la que fuera. Los periodistas, por ejemplo, asesinados en Ushurajay. Nosotros decidimos recordarlos, rememorarlos, pero ellos estaban envueltos en una situación particular. ¿Son héroes? ¿No son héroes? ¿Qué son? Claro, finalmente, ¿no? O sea, ¿qué significa la heroicidad, no? O sea, no creo que nadie vaya necesariamente con la idea de querer inmolar su vida por una causa. A veces se ha romantizado demasiado la heroicidad, ¿no? Y eso también es un tema a tratar, ¿no? Por ejemplo, la figura de Cáceres es tomada quizás de manera heroica por su resistencia en la campaña de la Breña. Pero no se recuerda el último Cáceres, ¿no? El Cáceres que terminó su gobierno como terminó. Entonces, este tipo de paralelos y de los héroes, el mismo Castilla. Entonces, si podemos seguir enumerando, podemos tener a un montón de héroes que si es que los sacamos de la gesta heroica en la cual de pronto se les colocó, terminan bastante desdibujados, ¿no? Es que al final todos somos humanos y entonces dependiendo de qué es lo que recordamos y por qué celebramos a una persona en particular, construimos esa noción de heroicidad. Para construir las naciones necesitamos tener un imaginario conjunto y en ese imaginario conjunto vamos a tener a estos personajes que son nuestros héroes y que literalmente en un momento histórico se les puso en pedestales y se les hicieron monumentos con caballos de bronce. Esa es la que se conoce como la historia de bronce. Yo sé una historia del agua, Yacua, el auspiciador oficial de El Buen Librero. Agua Yacua te va a permitir, a través de un filtro, ahorrar hasta 300 litros de agua. Es decir, desde que tomo agua Yacua ya no invierto en agua, solamente tomo agua Yacua para purificarme y alegrar mis días. Yacua, gracias por el agua. 200 años después, entonces, queridísima Natalia, ¿a quiénes deberíamos celebrar? ¿Qué cosas deberíamos revisar? ¿Por qué la importancia de revisar un libro como este con ensayos a propósito de nuestra independencia? Yo creo que es muy importante poder revisar esta idea de que la independencia es solamente Lima el 28 de julio de 1821. Los participantes fueron mucho más diversos, fueron personas de todas partes del Perú, hubieron momentos diversos y además que el proceso de creación de la nación es un proceso constante, un proceso histórico y por eso creo que nosotros para poder entendernos como nación tenemos que volver a los orígenes y tratar de entender estos diferentes momentos, estos diferentes pasos que llevan a la nación que conocemos hoy. Y esta cuestión de representatividad, es decir, a quién le debemos o le permitimos gobernarnos, ¿no? Finalmente. Y a quién tenemos que rendirle tributo o no. Que eso también es importante. Esta cuestión de la representatividad, por ejemplo, y al haber nacido el país en las circunstancias que nació, creó una serie de vacíos de poder que deriva evidentemente pues en todo un periodo que a veces se le denomina la anarquía, ¿no? Que dura hasta más o menos 1850 y pico, y que culmina pues lamentablemente con una realidad que termina estrellándosenos en la cara y es la guerra con Chile, ¿no? Luego de la guerra con Chile creo que nos dimos cuenta de que como país o como estado naciente éramos todavía bastante endebles, ¿no? Sí, pero luego si piensas en la reconstrucción nacional y lo que sigue, que es la república aristocrática, vemos cómo entramos al siglo XX con muchas carencias que Leguía va a tratar de manejar hasta cierto punto con su proyecto de la Patria Nueva, pero eso tampoco va a ser realmente inclusivo. Llegamos a los años 30 con una nueva constitución, la del 33, que va a ser extremadamente restrictiva en cuanto al voto. Recordemos que hasta 1896 han votado
todos los hombres del Perú, sin importar si saben leer y escribir o no, o si son indígenas o no. Entonces eso se va a restringir en el siglo XX. Entonces vamos a ver que en el Perú tenemos momentos de avances y retrocesos. Por ejemplo, en la época del guano hay una gran bonanza, pero el Estado se termina endeudando más y haciendo inversiones que no son necesariamente las mejores y que van a beneficiar a un grupo muy menor. Después de la guerra con Chile, con la reconstrucción nacional, vemos una vez más que va a haber dinero, que va a haber bonanza, que va a haber crecimiento, pero otra vez tenemos a un grupo pequeño que se va a beneficiar de una gran manera. Y así en muchas ocasiones. Y es curioso, ¿no?, que lleguemos también a los 200 años, no necesariamente en las mismas condiciones que llegamos al centenario. En el centenario teníamos una dictadura, la dictadura de Leguía. Hoy, bueno, sabemos que tenemos un gobierno autoritario, ¿no?, aunque parece, pero no es. Están haciendo esfuerzos. Están haciendo esfuerzos por ser. Y es increíble cómo la historia sigue siendo cíclica, ¿no? O sea, sigue repitiendo determinado tipo de patrones, ¿no? Aún hoy no podemos decir que el Estado peruano es fuerte, tiene instituciones veraces en las cuales la gente puede creer. Y creo que son más bien las instituciones las que han determinado justamente la caída de popularidad del Estado en sí mismo y la falta de credibilidad, ¿no? Sí, y además si es que el Estado se sigue viendo como un botín y no como una oportunidad de servir a las personas que son parte de ese Estado, si los servidores públicos no entienden que su rol es representar a las personas y gobernar para el bien común, entonces no vamos a tener un Estado que sea realmente funcional. Porque lo que estamos viendo ahora es que muchos de los representantes que tenemos en el Congreso, y ciertamente la señora que está sentada en el sillón presidencial, no tiene una conciencia real de su responsabilidad con quienes los pusieron ahí, que son los votantes, los ciudadanos, nosotros mismos. Decir que no pasa nada es hacer oídos sordos. Así es. Oídos sordos que no debes hacer tú al darle like, comentar y compartir este programa que ya ha terminado. Quiero agradecerle a Natalia, que ha venido desde lejos y todavía está con el jet lag y se equivocó de estudio y fue a un call center. Así es, un call center. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias por leer el libro y recomendarlo. Y con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Lean historia. Chau, chau.